tiene su propio proceso y hay procesos que se repiten, sin duda, como especies de metodologías que uno va como, pues sí, volviendo a utilizar. Pero este en particular, la compañía, tuvo una metodología, digamos, distinta en tanto los libros que yo había hecho antes. En realidad todo empezó como una exposición de arte, ¿no? Todo empezó con una invitación a participar en la Bienal FEMSA de Zacatecas, que en aquella emisión los curadores eran Willy Kautz y Daniel Garza Usabiaga. Yo empecé a trabajar en realidad en un proyecto de exposición, en un proyecto de instalación para algún espacio que todavía no se sabía exactamente cuál iba a ser, pero había un interés muy marcado de relacionarnos con el entorno zacatecano de alguna manera, ¿no? Encontrar alguna manera de abordarlo. Entonces yo empecé a investigar sobre la contaminación del agua, me interesaba ese tema en particular y eventualmente llegué a leer unos artículos académicos sobre la contaminación de la Zacatecana, el lago en Zacatecas, que es un caso muy sonado, y ahí había un artículo que no he podido volver a encontrar que mencionaba que había otros casos de contaminación del agua bastante importantes, pero que no habían sido atendidos, como el de San Felipe Nuevo Mercurio, ¿no? Entonces yo leo ahí en el artículo San Felipe Nuevo Mercurio y digo, wow, ¿no? Yo tengo que ir a este lugar. De entrada porque es un planeta adentro de la Tierra, ¿no? O sea, Nuevo Mercurio fue lo primero que imaginé. Después, obviamente, el hecho de que hay ahí una enorme mina de mercurio, o varias, en realidad son varias minas, pero bueno, están algunas interconectadas, ¿no? Empecé a plantearme la posibilidad de ir como un trabajo de campo, a ver qué había ahí, qué había pasado ahí, y ver si eso podía tener relación, o sea, si lo podía relacionar con mi proyecto. Al mismo tiempo, yo estaba trabajando la idea, como siempre hago, de dialogar con archivos, ¿no? Con lo que o con documentos, ¿no? En este caso a lo mejor no son archivos, sino documentos de otros autores, ¿no? Y por supuesto pensaba que tenía que ser personajes que fueran de Zacatecas en un afán de situar todo más o menos en el mismo entorno, que tuviera esa lógica situada al menos. Entonces, pues no hay muchos escritores zacatecanos, ¿no? Y una de las que a mí más me gustan mexicanas, pues es Amparo Dávila, ¿no? Entonces ahí fue muy rápido entender que a lo mejor podía trabajar con algo de ella. Y un artista que siempre me ha gustado muchísimo y que siempre admiré mucho su trabajo, pues es Manuel Felgueres, que también, pues es de allá. Entonces era como bastante fácil, en ese sentido era bastante fácil, ¿no? Como, Zacatecas, Amparo, Manuel Felgueres, bien, ¿no? Y este artista hizo algo bastante interesante en los 70s, en relación al uso de computadoras y a pensar la relación de la máquina y lo humano. Había un equipo curatorial increíble en lo de la Bienal y me contactaron muy rápidamente con las personas que se sabía que tenían algún conocimiento sobre lo que había pasado en San Felipe Nuevo Mercurio, que es algo como que no se sabía mucho, medio a voces, así. Entonces entrevisté a un periodista, este periodista me entregó, me compartió más bien un cuento que él había encontrado en su investigación, que escribió un minero que trabajó allí y que contaba toda la historia de la mina y me lo compartió. Y lo que vi al entrar fue un pueblo fantasma, ¿no? Algo parecido a un pueblo fantasma, o con muy poca gente, con una lógica tal vez muy particular que iba a ser difícil de entender con mi visita, ¿no? Pero no había gente en las calles ni nada, y casi todo el pueblo es en realidad la mina, ¿no? Eran en realidad algunos caseríos, no era tan grande, o no me lo pareció en ese momento, todo cerrado, como así de película que pasa la bola de heno, casi, ¿no? Muy Elena Garro, ¿no? También así como muy, los recuerdos del porvenir también, algo así como ese tipo de paisaje. Y fuimos directamente a la mina, ¿no? Como a las ruinas de la mina, con Manuel Macías Patiño. Y pues nada, empezamos a caminar sobre las piedras y veníamos con un amigo suyo que se llama Bernardo del Hoyo, y ellos venían platicando y me contaban como desordenadamente las cosas que sabían, ¿no? De lo que íbamos viendo, y era muchísima información para procesar y muy poco tiempo para procesarla. Yo traía mi cámara de fotos
y nada más, ¿no? Eso es lo que yo traía. Y empecé a tomar fotos y a conversar y a tratar de entender ese lugar, ese entorno, que ellos tenían una manera muy particular de ver porque entienden de minería y entienden de ingeniería y de otras cosas, ¿no? Hasta que de repente apareció en la punta de una montaña un señor que nos estaba como checando, ¿no? Y sí, como que me acuerdo que lo vi y me dijo, Manuel Macías me dijo, él es el que está ahora a cargo de la mina, ¿no? Entonces bajó y con él nos subimos de nuevo al auto. Cuando fuimos al otro lugar, lo que vimos fue un agujero gigantesco, así pero enorme, que parecía que te iba a tragar en la tierra. La razón por la que me funcionó el cuento del huésped de Amparo Dávila es que en el cuento el personaje del huésped es una ambigüedad, ¿no? Y esa ambigüedad, al cambiarla por la compañía, en esa sustitución que yo hago, digamos que adquiere nuevas connotaciones. Bueno, esta es la edición mexicana, ¿no? Entonces, lo primero que hay es una parte A con una selección, aquí está dedicado, ¿no? En la parte A, una selección de las fotografías que tomé en este viaje a Nuevo Mercurio, con abajo el texto de Amparo Dávila, pero reescrito por mí o intervenido, diría yo que, es una forma de reescritura la intervención. Sustituí el huésped por la compañía, sustituí a Guadalupe, que es la mujer que hace la empleada doméstica, por la máquina, pensando en Felgueres, que ahorita vamos hacia allá, y también lo puse en futuro, en tiempo futuro y en segunda persona, de tal suerte que lo lees y, o esa es la intención que yo tenía, que pareciera como un oráculo, ¿no? Que te va diciendo algo que ya pasó, pero que al mismo tiempo va a pasar, ¿no? Y la empleada doméstica del personaje principal, la cambio por la máquina pensando, bueno, y esto sigue así, pensando en Manuel Felgueres, ¿no? Y en estas predicciones compositivas que él hizo con su programa, que hoy en día sería una aplicación, de lo que era la máquina estética. Entonces aquí, por ejemplo, aparece este elemento, ¿no? Y este es un elemento de la máquina estética de Manuel Felgueres, que yo pongo ahí en el paisaje, ¿no? Como si hubiera aterrizado del exterior, ¿no? Entonces cada vez que aparece Guadalupe, en realidad es la máquina y lo que aparece es un elemento de Manuel Felgueres, para contar esa parte. Y bueno, ahí también me interesaba mucho, pues en la literatura de la época, como una literatura que se podría clasificar como burguesa o no sé, pues siempre está esta problemática del personaje de la empleada doméstica y cómo se aborda ese personaje, y es una problemática que sigue hoy en día y a la que nos seguimos todos enfrentando y que es complejo de pensarse, ¿no? Entonces a mí me parecía importante que ella, que se vuelve su compañera de lucha de alguna manera, tuviera este lugar de máquina porque, pues, en algún sentido, como si la máquina fuera este ejército también que echa a andar a la compañía, la maquinaria que echa a andar a la compañía de alguna manera, pero desde una situación de opresión también. Y luego están también, la compañía pues es ese lugar que les acabo de contar, que son estos agujeros en la tierra, ¿no? Pero es también estas piedras que son como asteroides, o quería yo que parecieran asteroides, que son piedras que yo recogí del lugar y que luego le pedí a una fotógrafa, a Elizabeth del Ángel, que les hiciera fotos contra negro, así muy sharp. En esta edición están en plateado, pero por ejemplo en la edición española tomamos la decisión de hacerlas en blanco y negro. Estas son las únicas fotos a color del proyecto. En la exposición de hecho aparecen a color, pero los libros es complicado tener páginas a color, es muy caro. Sí.
y yo siempre estoy dispuesta a cambiar a blanco y negro, no tengo mucho problema y se ven diferentes. Pero bueno, entonces esta parte A es lo que yo puse en la exposición junto con otra pieza que provenía de otra mina. Pero en el momento en el que estaba yo terminando el proyecto de exposición para la Bienal, ya como en el montaje y eso, o desde antes, cuando ya estaba como más cerrada esta narración, esta historia con las fotografías, como una especie de fotonovela, por no tener una mejor manera de escribirla, me di cuenta que la ficción me quedaba de ver algo todavía, de todo el proceso, de todo ese viaje, de toda la investigación que yo había hecho. Pues ahí fue que se me ocurrió tratar de contar la historia de San Felipe Nuevo Mercurio, que era lo que yo quería, ¿no? Tratar de hacer un arco más o menos claro, temporal, de qué había pasado, que es una historia muy compleja, con muchas aristas, ¿no? Porque no es nada más la extracción de mercurio y las consecuencias que eso tuvo, sino también que un gringo se le ocurrió esconder en esa mina unos botes de bifenilos periclorados, espero estarlo diciendo bien, que es un químico súper peligroso, y la gente del pueblo, después de una larga sequía, también se les ocurrió que a lo mejor lo que podían hacer era tirar lo que había en los tambos, para usar los tambos para juntar el agua de lluvia porque no tenían agua, y empezaron a usar esa agua para su vida diaria, y empezó a haber un montón de abortos espontáneos y un montón de cosas en una época como alrededor de los 80 ya, cuando la mina había perdido su esplendor, porque tuvo un momento de alto esplendor, altísimo esplendor, donde todo el mundo era rico y feliz, digamos, o aparentemente. Bueno, es toda esa historia con todas esas complicaciones. Decidí tratar de contarla ya no desde la primera persona de la crónica, que era como lo obvio de hacer, o lo que yo sentía que podía hacer, sino simplemente con pedazos de los documentos, extractos de los documentos. Entonces lo que hay en la parte B, la voy a mostrar para que la vean, es un poco ese intento por contar desde sus documentos, sin ninguna voz en primera persona mía, sino que el propio documento hable esta historia, ¿no? Y que está mezclado con ficción, porque está este cuento del minero también llenando muchos huecos. Ese cuento fue muy importante, y básicamente lo que hay es eso, pequeños pedazos en los que se va contando eso, y de pronto algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, pues es el estado de Zacatecas.